Hola queridos amantes de la guitarra clásica, mi nombre es Felipe Celis Catalán, soy profesor de guitarra clásica en el Tiroler Landeskonservatorium de Austria, de la ciudad de Innsbruck. También enseño en cooperación en la Universidad Mozarteum, aquí en Innsbruck, en Tirol. Y estoy muy contento de poder estar compartiendo este segundo capítulo con ustedes sobre la construcción de la guitarra clásica, las distintas formas que hay y los tipos de madera también que son muchas veces utilizados por los constructores. En el primer capítulo pudimos explorar una guitarra de Paco Santiago Marín. Estuvimos viendo las maderas que tiene la guitarra, la forma de construcción, y en ese video les mostré diferentes técnicas que nosotros necesitamos en la guitarra clásica y exploramos más o menos cómo respondía la guitarra a cada una de estas técnicas. Si no has visto el video, te lo dejo aquí insertado para que vayas al link y puedas revisarlo para que tengas también esa información. Bueno, y la guitarra que vamos a descubrir hoy es una guitarra que está construida bajo el sistema Lattice, probablemente lo haya escuchado. Es un sistema que nació en Australia y muchos constructores de guitarra clásica lo han ido utilizando a través de la historia. Ha tenido distintas variantes, muchos constructores lo han utilizado con madera de balsa y fibra de carbono, que fue más o menos lo que se tendía a hacer al principio, pero hay constructores que han experimentado con el sistema de Lattice solo en madera y también lo han ido mezclando con madera y fibra de carbono, como es el caso de esta guitarra. Bueno, llegó el momento de presentarles este instrumento. Esta guitarra fue construida el año 2013 por Walter Ferreit. Es uno de los constructores más reconocidos en la actualidad, es un constructor de Bélgica. Y él ha construido esta maravillosa guitarra que tiene una cantidad de detalles increíbles. Está hecha con una tapa de abeto, nuevamente, igual como la primera guitarra que pudimos ver. Y tiene fondos y costados de palo santo de Brasil, exactamente igual como vimos la primera guitarra. Por lo tanto, el sonido va a ser muy parecido. Sin embargo, el sistema de construcción es un poco distinto, eso se lo explicaré. Luego podemos ver que tiene un brazo muy cómodo, que es de cedro, igualmente como en la primera guitarra. Y en el diapasón podemos ver que tiene diapasón de ébano. La guitarra es verdaderamente muy cómoda, es muy fácil de tocar para la mano izquierda por la comodidad que él usa en la separación de las cuerdas y muchos detalles que tiene en su construcción. Y aquí podemos ver también que ese sistema Lattice que yo les cuento, él lo utiliza con madera y con fibra de carbono. Bueno, la filosofía detrás de esta guitarra es intentar construir una guitarra que tenga mucha calidad de sonido, que tenga las mismas características que pudimos ver en la primera guitarra, tanto en el color, el balance, la calidad de los bajos y muchos otros de los aspectos importantes que tiene una guitarra clásica española. Sin embargo, los constructores intentan lograr una respuesta un poco más rápida en la tapa. Para eso usan un espesor muy delgado en la tapa, mucho más delgado que una guitarra tradicional española, y usan este tipo de barraje que se lo puede dejar a este costado. Es una especie de rombo que estabiliza toda la tapa y eso hace que la estructura finalmente sea un poco más rígida, pero que sea muy estable a la respuesta sonora. ¿Qué es lo que intentan hacer con esto? Es que la tapa vibre mucho y para eso también intentan fijar lo más posible los costados y el fondo de la guitarra. Sigue dando el color, como lo vimos en la primera guitarra, sin embargo, la tapa tiende a vibrar un poco más y tiende a ser un poco más rígida, lo que hace que por supuesto el sonido cambie un poco. Bueno, y aquí viene la parte interesante. Para poder experimentar las características sonoras que tiene la guitarra, vamos nuevamente a hacer la misma lista de ejemplos sonoros que vimos en la primera guitarra para poder diferenciar más o menos las ventajas y desventajas que se pueden escuchar al momento de interpretar esta guitarra. Como primer punto, creo que es interesante siempre poder escuchar el balance de la guitarra. Por lo tanto, voy a tocar nuevamente en distintos lugares de la guitarra para que ustedes escuchen el balance que tiene. Si se dan cuenta, responde muy bien en la primera cuerda y segunda cuerda. Y si me voy a los bajos, sigue respondiendo de la misma forma. Se dan cuenta que ya tiene un poco más de potencia que la guitarra tradicional española. Se puede escuchar que la guitarra tiene una respuesta mucho más rápida. La
La otra guitarra es como si el aire se moviera un poco más lento. Sin embargo, siento que esta guitarra está muy balanceada. Por ejemplo, si toco en la segunda cuerda, canta muy bien en todos los lugares. Y la primera cuerda también, si me voy a los sobreagudos. Yo en este momento estoy tocando cuerdas de fibra de carbono. Y eso hace que la guitarra responda muy rápido. ¿Cuál es el motivo que utilizo fibra de carbono en esta guitarra? Uno de mis objetivos es cuando tengo que hacer música de cámara. Hay muchas veces donde es muy difícil conseguir un amplificador y un amplificador acústico de buena calidad cuando tengo que salir a tocar a otros lugares. Y en esa instancia, esta es una guitarra que responde muy bien, que tiene un color, se puede decir, muy intenso también en el sonido. Sin embargo, respeta un poco este patrón de sonido tradicional. Y esa mezcla está muy bien. Sin embargo, con la cuerda de nylon muchas veces se resiente un poco la potencia. Y bueno, siempre hay que arriesgar algo en el momento en que uno está dando un concierto. A veces uno tiene que arriesgar un poco de sonido, teniendo en cuenta siempre cuál va a ser la acústica de la sala. En este caso, a mí me parece que la guitarra está muy bien balanceada y me gusta mucho el color también que tiene la fibra de carbono. Yendo al punto siguiente, que también lo vimos en el video pasado, es cómo responde la guitarra al vibrato. Se dan cuenta que también responde muy bien. Sin embargo, a mi percepción, como la tapa es un poco más rígida, no me permite vibrar tanto como me permite vibrar la guitarra tradicional española. Es mucho más difícil poder mover la guitarra, si se puede decir de esa forma. Mover la cuerda. Sí se puede, pero yo siento que se siente un poco más en la mano izquierda que la tapa es rígida. No tiene por qué necesariamente ser una desventaja, es solo mi opinión personal al momento de estar probando el vibrato en todas las cuerdas. De todas maneras, la guitarra suena muy bien. Uno de mis discos que grabé de música chilena lo grabé con esta guitarra, por ejemplo. Y la guitarra responde realmente muy bien y es muy expresiva también al momento de tocar. Algo que también nos interesa mucho a los guitarristas es la cantidad de colores que tiene la guitarra. En la Paco Santiago Marín pudimos también experimentar cuáles eran los colores que tiene. Y en este caso yo siento que la guitarra también respeta un poco esta capacidad de colores que puede tener la guitarra. Se escucha acá, no es tan brillante como la Paco Marín, a pesar de que el sonido general de la guitarra es un poco más brillante y no tan dolce, pero también reacciona muy bien a los cambios de colores. Creo que eso no pasa tanto con el sistema Lattice con madera de balsa, pero aquí podemos escuchar que con madera sí se escucha muy bien, la verdad, el cambio de color que quiero lograr. Si tocara, por ejemplo, un poco más directo en esta zona, sí tiende a cambiar también el color. Si ataco en la misma zona y cambio la mano, cambia mucho el color. Sin embargo, no es tan notorio como si yo lo podía escuchar en el experimento con la otra guitarra, con la Paco Santiago Marín. Bueno, como lo pudimos ver también en la otra guitarra, hablamos un poco de las características del palo santo de Brasil, que es una madera muy especial. Yo les contaba lo difícil que es conseguir actualmente estas maderas, casi es conseguir oro para construir una guitarra. Y en este caso la guitarra también, como les contaba anteriormente, tiene palo santo de Brasil. En este caso es palo santo de Bahía. Y claro, eso ayuda una enormidad en cuanto al color que tiene la guitarra. Podemos ver la misma característica que se escuchaba con la otra guitarra, que el color es brillante y dolce al mismo tiempo. Un poco más directa, eso se alcanza a escuchar, pero también hace que el color tenga este sonido tradicional español.
Además, Walter se ha interesado mucho con el trabajo de guitarras españolas tradicionales, por lo tanto él conoce a la perfección cuál es el sonido que se debe lograr en la guitarra tradicional española. Y aquí podemos ver esta mezcla de brillantez y de dulzura que tiene este tipo de guitarras. Si tocamos un acorde, se escucha totalmente balanceado el color de la guitarra. Y es claro, al igual como yo les contaba, debido a la tapa de abeto, probablemente si probáramos una tapa de cedro, la tapa sería un poco distinta y la reacción de la guitarra sí sería muy distinta con este látiz de madera y jacarandá de Brasil. Sin embargo, tiene este color muy parecido a las guitarras tradicionales españolas, con una respuesta un poco más directa. Por lo tanto, si estás interesado en una guitarra látiz, puede ser una opción muy buena poder conseguir esta mezcla que está más bien hecha con maderas y no con tanto fibra de carbono. Bueno, y ahora probando algo importante para la interpretación, cómo responde la guitarra a la mano derecha. Por ejemplo, al yo tocar aquí apoyado, yo me doy cuenta que la guitarra es un poco más dura que la otra. Y si bien lo puedo notar, la guitarra sigue respondiendo muy bien. Yo siento que no está gritando tanto la guitarra. Estoy tocando a un nivel muy fuerte de volumen. Y si cambio a tirando, también responde muy bien. Yo creo que es un poco una cosa de costumbre. En la guitarra tradicional española, como les contaba, el aire se mueve, dependiendo de la tapa, por supuesto, de una manera mucho más flexible dentro de la caja de resonancia. Y aquí, claro, yo me doy cuenta que la guitarra es un poco más dura, si se puede describir de esa manera, pero a la vez tiene mucha más potencia que la otra guitarra. Bueno, en cuanto a la velocidad de la mano izquierda, yo me doy cuenta que la guitarra es un poquito más dura que la otra guitarra. La respuesta es un poquito más lenta, si se puede decir así. Y tiene que ver mucho con esto de la rigidez de la tapa. Yo creo que yo me alcanzo a dar cuenta en la percepción, quizá al momento de salir el sonido no se escucha tan bien esto, pero si hago ligado, yo me doy cuenta que tengo que hacer un poco más de fuerza. Creo que estoy tocando incluso cuerdas de carbono de baja tensión y así todo me doy cuenta que la tapa es un poco más rígida, pero sin duda alguna son cosas de costumbre. Incluso al momento de interpretar uno puede bajar un poco la velocidad de ejecución de las piezas porque tiene que prestar más atención a los pasajes. Normalmente uno cuando toca con distintas guitarras también se va acomodando, entonces no tiene por qué ser una desventaja necesariamente. Bueno, y en cuanto al contrapunto, a la diferenciación de las voces cuando tocamos más de una voz al mismo tiempo, yo siento que la guitarra tiene la misma característica que la guitarra Paco Marín, puede definir muy bien las voces. Si dejo una voz abajo, fija, y voy cambiando la de arriba, y si cambio la de abajo ahora, y eso hace que siempre podamos estar escuchando de forma coral la música, lo que es muy importante cuando uno toca música barroca o música renacentista, incluso música del clasicismo. Cuando interpretamos más de dos voces a la vez es súper importante que se pueda escuchar el movimiento contrapuntístico y paralelo que pueden tener las voces. Y eso es una de las cosas interesantes que por supuesto nos da el pino abeto alemán y el jacarandá de Brasil, esta combinación que fue tan explotada en las guitarras de los años 1900. Bueno, y ahora en cuanto a los acordes. Al tocar acordes con la mano derecha yo siento que la guitarra tiene mucha potencia y que el sonido está llenando el espacio. Yo he tocado varias veces en concierto con esta guitarra y responde muy bien a las necesidades que se tiene cuando uno toca música un poco más moderna. Y eso sin duda es algo que se puede aprovechar mucho incluso en la música de cámara. Por ejemplo, con mi dúo con cello, cuando tocamos esta guitarra la he hecho sonar
al lado de un cello y ha respondido súper bien, porque hace que se llene completo el ambiente de la sala. Y eso pasa porque el sonido es muy rápido y muy directo. Y eso hace también que la potencia, por supuesto, de la guitarra sea muy interesante. Es una de las cosas que a veces siempre buscamos los guitarristas, porque es una de las falencias quizás que tiene nuestro instrumento, de que no suena tan fuerte en comparación con otros instrumentos. Y eso es súper interesante cuando, por supuesto, estamos acompañando o estamos haciendo este tipo de música de cámara, que la guitarra está siempre respondiendo y está llenando el espacio. Bueno, en cuanto a los arpegios, que es otra de las cosas que siempre nos interesa en la guitarra clásica, yo me doy cuenta que la guitarra responde rápido, responde muy directo. Tengo la sensación, no sé si es una opinión personal, pero que es un poco más lenta que, por ejemplo, la Paco María. Estoy trabajando un poco más con la mano derecha. Quizás una posibilidad es, por supuesto, probar la combinación de este tipo de guitarras con cuerdas de nylon. También puede ser súper interesante. Bueno, y la gran pregunta, ¿por qué elegir una guitarra así y por qué no? Si tú estás buscando una guitarra que tenga potencia, que responda en el escenario, que te acompañe en estos momentos donde la acústica a veces no te permite experimentar un poco con la resonancia sonora del lugar. Yo creo que una guitarra de Lattice es una guitarra ideal. En mi caso, como te contaba, no soy tan seguidor de las guitarras de Lattice con fibra de carbono y madera de balsa, puesto que tienden a sonar un poco plástico, debido a la poca cantidad de madera que tiene la tapa, y eso produce que la vibración de la madera de balsa con la fibra de carbono sea muy rápida y finalmente salga muy directo. ¿Se elimina un poco el color de la guitarra tradicional? Sí, como pudimos ver en esta guitarra. Sin embargo, esta combinación de madera con fibra de carbono y con maderas que pueden ser muy interesantes en la construcción, hacen que la guitarra sin duda es interesante para todos estos momentos donde tú necesitas un poco más de potencia. Interesante sería también comparar cuáles son los niveles reales de volumen, de cambio de volumen entre una guitarra tradicional y una guitarra de Lattice y por ejemplo una guitarra de doble tapa, quizá un experimento que sería interesante de hacer. Sin embargo, creo que estas guitarras tienen mucha potencia, responden muy bien al cambio sonoro y en especial esta guitarra tiene además un color muy bonito. ¿Por qué no la elegiría? Si estás buscando una guitarra que tenga ese sonido típico tradicional español, creo que no es necesariamente lo que tú estás buscando. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo compartas, que le des like, que comentes abajo si tienes alguna experiencia con alguna de estas guitarras o si tú eres más amante de la guitarra tradicional española. Cuéntame abajo, puede que tu experiencia sea importante para compartirla con otra gente que también está en la búsqueda de la guitarra perfecta, que al parecer no existe. Eh, y entonces espero que sigamos disfrutando en el nuevo capítulo estas informaciones que te estoy compartiendo y disfrutar la música en general, que es lo que nos hace felices. Hasta pronto.